Buenas tardes, bienvenidos todos. Soy el licenciado Antonio. El día de hoy les hablaremos de un tema muy importante y que muchas veces poco conocemos. El tema que abordaremos es el procedimiento del amparo agrario. Con el propósito de otorgar una introducción novedosa al ámbito de recuperación de tierras por parte del Estado, sin incurrir en nacionalización o expropiación, hablaremos acerca de un mecanismo de defensa legal que tiene como objetivo proteger los derechos de los ejidatarios y comuneros frente a actos que consideren violatorios. A continuación, les presento a los integrantes de esta mesa de diálogo: la licenciada Ángeles, la licenciada Paulina, la licenciada Belén, el licenciado Ricardo. Y empezaremos con lo que nos puede platicar la licenciada Ángeles acerca de las autoridades que conocen del amparo agrario y las etapas de este procedimiento. Adelante, licenciada, platícanos al respecto. Muchas gracias, licenciado. Efectivamente, como lo menciona, el amparo agrario es un mecanismo jurídico que protege los derechos de ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios frente a actos de autoridad que violenten los derechos en materia agraria. Este procedimiento sigue los principios generales del juicio de amparo, pero con ciertas particularidades, para garantizar el acceso efectivo a la justicia de los sujetos agrarios. Para iniciar una demanda debemos tener conocimiento sobre la autoridad que conoce el amparo agrario, dependiendo del acto reclamado. Tenemos a los tribunales unitarios agrarios, a los juzgados del distrito que conocen del juicio de amparo cuando se impugnan actos de autoridad que violenten los derechos fundamentales relacionados con las cuestiones agrarias, tribunales colegiados de circuito y la Suprema Corte de Justicia en casos que revisten de improcedencia o de importancia. Para iniciar este procedimiento se debe fundamentar correctamente el acto que motiva el amparo. Por ejemplo, hay actos de despojo, nulidad de derechos ejidales, afectaciones a parcelas que presuntamente violan los derechos agrarios, los cuales pueden provenir de autoridades administrativas, judiciales o agrarias. Ejemplos más comunes de despojo consisten en la privación ilegítima o arbitraria de posesión, uso o disfrute de tierras, parcelas, ejidos o bienes comunales que pertenecen legalmente a un sujeto agrario. Ejemplos de despojo en contexto agrario se presentan cuando existe una invasión de tierras, cuando una persona o grupo ocupa ilegalmente terrenos ejidales, comunales o de pequeñas propiedades, impidiendo que el titular haga uso ilegítimo. Actos de autoridad administrativa o judicial. Ejemplos: una expropiación irregular, cancelación arbitraria de derechos o adjudicación indebida, fraudes o simulación a través de contratos fraudulentos, uso de violencia o amenazas a través de violencia física o intimidaciones. Existen también despojos indirectos, cuando una autoridad omite proteger la posesión y tolera la invasión, facilitando el despojo sin hacer nada. Los motivos más frecuentes de despojo son conflictos entre ejidatarios o comuneros por limitaciones de parcelarias, intereses de empresas particulares para explotar recursos naturales, construcción de infraestructura sin cumplir los procedimientos legales para consultar y sin consultar las comunidades indígenas o agrarias. Para realizar una demanda de amparo, el interesado debe presentar una demanda ante el juzgado o tribunal correspondiente, la cual debe incluir nombre del quejoso, ejidatario, comunero o pequeño propietario, autoridad responsable, acto reclamado, fundamentos legales, pruebas disponibles. Muchas gracias, licenciada. Muy interesante, como lo vimos hasta ahorita. Nos seguiremos con la licenciada Belén, quien nos va a hablar sobre la etapa de demanda de amparo y la admisión del amparo. Adelante, licenciada. Sí, la etapa de amparo, en la demanda de amparo, el interesado presenta demanda ante el juez o tribunal correspondiente. Debe incluir el nombre del quejoso, ejidatario, comunero o pequeño propietario, autoridades responsables, acto reclamado, fundamentos legales y pruebas disponibles. En el derecho agrario mexicano, la demanda de amparo es un mecanismo fundamental para la protección de los derechos de los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios frente a actos de autoridad
que vulnere sus derechos constitucionales. A continuación les presento un análisis sobre esta etapa, incluyendo su importancia de los pasos que lo componen. La demanda de amparo en materia agraria es una acción jurídica que permite a los sujetos agrarios, ejidatarios, comuneros o posesionarios, entre otros, acudir ante el Poder Judicial de la Federación para solicitar su protección contra actos que vulneren sus derechos humanos y constitucionales. Estos actos pueden provenir de autoridades administrativas, judiciales o incluso también particulares que actúen como autoridad de facto. Características del amparo, licenciados. Sujetos protegidos en el ámbito agrario. Los sujetos protegidos incluyen ejidatarios, comuneros, posesionarios de tierras ejidales o comunales, sujetos afectados por los actos que impliquen despojos, violación de derechos sobre las tierras o cambios indebidos en la propiedad de los núcleos agrarios, causas comunes como interpone el amparo agrario, actos de despojo, invasión de tierras ejidales, resoluciones de los ejidatarios agrarios que vulneren derechos fundamentales, omisión o actos de autoridad que pongan en riesgo el acceso a la justicia o la propiedad agraria. Principios de protectores. El amparo agrario se aplica el principio de pro persona, privilegiando la interpretación más favorable para los sujetos agrarios. Además, las demandas son recibidas con una visión que reconoce la importancia social, cultural y económica de la tierra. La presentación de la demanda es: el interesado debe redactar un escrito en el que exponga los actos reclamados, las autoridades responsables y los derechos violados. Se debe acreditar la calidad del sujeto agrario, ejidatario, comunero, etc. En manera agraria no se exige tanto rigor técnico, dado que el juicio agrario tiene un carácter protector, que es la admisión de la demanda. La admisión de la demanda, el juez potente realiza la demanda para determinar si cumple con los requisitos legales. Puede prevenir al quejoso para que aclare o subsane deficiencias. Si la demanda se admite, el juez dicta medidas cautelares como suspensión provisional para evitar daños irreparables. El juicio de amparo en el ámbito agrario es clave para garantizar que la justicia en el campo mexicano protege a los sujetos agrarios frente a arbitrariedades y evita que intereses ajenos vulneren el tejido comunitario y el acceso a las tierras. Gracias, compañera. Muchas gracias, licenciada, súper interesante. Adelante con la licenciada Paulina, quien nos va a hablar sobre la notificación y emplazamiento, así como de la suspensión del acto reclamado. Gracias. Adelante, licenciada. Gracias, licenciado. Empezando con la notificación es un acto procesal en el cual se les debe de notificar a las partes involucradas sobre la existencia y desarrollo del juicio de amparo, mientras que el emplazamiento es una notificación específica hacia el demandado o al tercero interesado para indicar que debe comparecer y responder a la demanda en un plazo determinado. El plazo es de 15 días, de acuerdo al artículo 17 de la Ley de Amparo y al artículo 181, sería en un caso de amparo directo. También en el artículo 27 de la Ley de Amparo se nos señala que las notificaciones se realizan en el domicilio señalado por las partes o donde se encuentren. Centrándonos en la materia agraria, el emplazamiento se efectúa al demandado por medio del secretario o actuario del tribunal, en el lugar en el que el actor designe, que puede ser domicilio del demandado, su finca, oficina, lugar de trabajo o su parcela. Esto se establece en el artículo 170 de la Ley de Amparo. En cuanto a la suspensión del acto reclamado, esto es una medida cautelar del juicio de amparo. Su objetivo es detener temporalmente los efectos del acto que se está impugnando. Esto evita que cause daños irreparables al quejoso. Esto mientras se resuelve el asunto. En el artículo 132 de la Ley de Amparo se nos dice que cuando procede la suspensión del quejoso debe otorgar una garantía que sea suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que se pudiera causar al tercero en dado caso de no obtener una asistencia favorable. Sin embargo, en materia agraria,
No se requiere garantizar económicamente para que la suspensión surta efectos si el amparo beneficia a un núcleo agrario. Muchas gracias, licenciada. Muy interesante. Al respecto, la audiencia constitucional del amparo agrario es una de las etapas del procedimiento en el cual se lleva a cabo la resolución de los aspectos fundamentales del juicio de amparo agrario. Es un acto procesal en el que el tribunal escucha a las partes y analiza los elementos constitucionales y legales del caso para determinar si se concede o no la protección de los derechos agrarios de la persona que interpuso el amparo. La Audiencia Constitucional de Amparo Agrario tiene como objetivo permitir que las partes presenten sus argumentos, pruebas y defensas y que el Tribunal Agrario emita una sentencia sobre el fondo del asunto. A continuación les hablaré un poco de la Audiencia Constitucional, es decir, cómo se desarrolla esta etapa. Como punto número 1, existe la convocatoria y preparación de la audiencia. Como número 2, el objetivo de la Audiencia Constitucional. Aquí cabe señalar que el objetivo es determinar si el acto reclamado es violatorio de los derechos agrarios del quejoso y si procede la concesión del amparo. Como punto número 3, el desarrollo de la audiencia. Durante la audiencia constitucional se llevan a cabo los siguientes pasos: la exposición del caso por parte de las partes, el interrogatorio de las partes y testigos y la intervención del tribunal. Como punto número 4, puede existir en ocasiones la postura que tenga el Ministerio Público Agrario. Esto sucede cuando interesa resolver alguna parte normativa que tenga que ver con un aspecto legal. Siguiéndonos de esto, les voy a hablar un poco de la sentencia del amparo agrario. La sentencia del amparo agrario es la resolución emitida por el Tribunal Agrario al final del juicio de amparo, en la cual se determina si se concede o no la protección de los derechos agrarios del quejoso. De momento, aquí le pararemos y vamos a seguir un poquitito con lo que nos platicará el licenciado Ricardo acerca del recurso contra sentencia y el cumplimiento sobre la sentencia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Bueno, para introducir un poquito sobre el tema, vamos a hablar un poco sobre los recursos que tienen sobre la sentencia este tipo de apelaciones. Destacando estos puntos, el recurso de apelación impugna la primera instancia de este tipo de sentencias. El recurso de casación impugna la segunda instancia. Y el tercer recurso de revisión, este último solicita una revisión a una sentencia firme que da antelación los siguientes datos. Entre sus aspectos específicos del derecho agrario, menciona parte importante sobre la propiedad rural y el uso de aprovechamientos de tierra, contratos agrarios y por último su expropiación a los despojos. Estos procedimientos solicitan revisión específica y sentencias que impugnan a la vez el contrato y su restitución de las tierras a los campesinos. En el amparo en revisión, el cual ya está presentado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, está en revisión, es el 223 del 2018, el cual busca la revisión de una sentencia dictada para darle seguimiento y un ordenamiento jurídico a este tipo de controversias. También vamos a recordar que el procedimiento puede variar dependiendo de sus obligaciones y la jurisprudencia apelables. Bueno, destaco la oportunidad para agradecer a los compañeros que se presentaron a este tipo de podcast, el cual vamos a concluir con la despedida de mi compañero y dar una pequeña y breve reseña para que el auditorio pueda conocer sobre este tipo de amparos en revisiones. Adelante, compañero Belén. No, creo que voy a entrar yo. Adelante, licenciado. Muchas gracias, muchas gracias. En conclusión, el procedimiento de amparo agrario es un medio para que los ejidatarios y comuneros puedan defender sus derechos frente a actos que vulneren sus intereses agrarios.
El proceso involucra varios pasos, desde la interposición de la demanda hasta la resolución del caso por parte del Tribunal Agrario, y permite que las personas afectadas por actos ilegales relacionados con la tierra puedan obtener justicia en el ámbito agrario. Por mi parte sería todo. No sé si alguien más desea agregar alguna conclusión. Antes de retirarnos, me gustaría agregar un pequeño comentario. ¿Qué opinan sobre el tema, compañeros? Ahorita que nosotros estamos introduciendo pues al mundo jurídico, ¿no, licenciada? Sí, que las personas que se enteren que tienen derecho a un amparo para que no les quiten sus tierras ejidales, la verdad. Compañero, ¿qué mención tiene al respecto sobre el tema? Efectivamente, lo que menciona la compañera, estoy de acuerdo con su. Marcar puntos claves, licenciada. Sí, siempre muy importante eso que acaba de decir la licenciada Ángeles, el que la gente conozca. La licenciada Belén lo mencionó, que la gente conozca, que conozcamos nuestros derechos. Derechos, justo. Licenciada. Como ciudadanos. ¿Qué opinión le merece el tema que tuvimos en esta mesa de diálogo, licenciada? Pues que los ejidatarios y las comunidades puedan conocer acerca de este tema para poder defender sus derechos agrarios ante un acto de una autoridad. Es correcto. Sería muy importante, como bien lo acaba de mencionar, Sí. tener la oportunidad de acercar, de que las comunidades, de que los ejidatarios conocieran, tuvieran conocimiento acerca del contenido de la ley agraria. Yo de mi parte, ahora sí, sería todo. Nos despedimos si nadie más tiene algo que agregar. ¿No? Muchas gracias y buenas noches por habernos Le acompañado. agradecemos a la audiencia que está en este Gracias. video. Hasta luego.